Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 11 de junio del año 2014. El escenario internacional es, sin duda alguna, un escenario cada vez más complicado, cada vez más confuso. Mario Vargas Llosa ha dado a conocer un interesante editorial que ha desatado respuestas muy polémicas. El título del artículo es Decadencia de Occidente y la visión que Vargas Llosa está presentando es la de una Europa que parece haber perdido la brújula en el orden de la política, en el orden de la economía y particularmente en el orden de lo social. Mario Vargas Llosa escribe en el primer párrafo del artículo: aunque en apariencia los partidos tradicionales, populares y socialistas ganaron las elecciones al Parlamento Europeo, la verdad es que muchos han perdido millones de votos y que el hecho central de esta elección es la irrupción torrencial en casi toda Europa de partidos, por un lado ultraderechistas y por otro lado ultraizquierdistas, pero los dos enemigos del euro y de la unidad europea, a los que quieren destruir para resucitar las viejas naciones, cerrar las fronteras a la inmigración y proclamar sin rubor su xenofobia, su nacionalismo, su filiación antidemocrática y su racismo. El planteamiento visto en esta perspectiva y con estas categorías nos resulta especialmente conmovedor en el terreno de la defensa de los valores de la democracia por parte de Vargas Llosa, que dice: se cumplen los requisitos para ir a votar, pero se vota por los partidos que quieren desaparecer la democracia. Dice, y ahí hay una contradicción verdaderamente seria. Cuando hace unas semanas teníamos aquí en la universidad la visita de Schmitter, que estuvo hablando precisamente sobre el futuro de la democracia, él ya decía que las categorías que en la modernidad sirvieron para que la democracia funcionara son categorías que están en este momento desapareciendo y son categorías que han perdido su capacidad de convencimiento frente a la sociedad. Lo que está ocurriendo en el mundo europeo, particularmente en la última elección, nos habla de que se están polarizando nuevamente los elementos de tipo ideológico y comienzan a presentarse ya delante de la sociedad elecciones en las que los dos extremos, la ultraizquierda y la ultraderecha, aparecen no solamente como opciones o como proyectos que son seguidos por unos cuantos, sino el hecho más significativo de las últimas elecciones es el que los grupos radicales de los dos extremos han conseguido un número de diputados que nadie se hubiera imaginado y se han colocado como los partidos vencedores, como los que realmente están dominando las cosas. Particularmente el partido, el Front National de Jean-Marie Le Pen,
en Francia con su hija ha comenzado a tener una aceptación que nadie imaginaba, pero lo más sorpresivo en los últimos comicios electorales fue la votación a favor del Partido de la Independencia del Reino Unido, el partido conocido como UKIP, que ha alcanzado una extraordinaria votación prácticamente en contra de los partidos tradicionales, y aquí en Inglaterra, que es la cuna de la democracia, es donde nos encontramos precisamente con las posturas más extremas y radicales de estos partidos que comienzan a desarrollarse con mucha fuerza en Hungría, en Finlandia, en Polonia, en Grecia, en Inglaterra, en Francia. Es decir, ya no se trata de un solo lugar, sino se trata de un abanico de naciones en Europa que comienzan a reclamar estas situaciones de aislamiento, de alejamiento de los países uno del otro. Es decir, se está tratando de destruir la obra que hace ya un buen número de años hicieron los grandes personajes de la política de la posguerra, cuando los Adenauer, los Alcides de Gasperi, planteaban y proponían la creación precisamente de la Comunidad Europea, y esto era en aquella época, yo por lo menos me acuerdo, la más importante noticia que circulaba en los medios, la explicación de que la unidad europea podía acabar con la enemistad y las confrontaciones que tenían los grupos de políticos de Alemania y de Francia. En aquella época, ahora lo recuerdo, se hizo incluso un enorme desfile de figuras simbólicas montadas en camiones, en donde se presentaba a los alemanes y a los franceses dándose un abrazo. Los dos pueblos se daban un abrazo en estas figuras de cartón y se representaban las caras de Charles de Gaulle y de el presidente de la democracia cristiana, Konrad Adenauer, como los dos grandes promotores de esta visión de unidad. Hoy, decíamos, los otros partidos son los que comienzan a ganar la partida, comienzan a ganar el juego, comienzan a tener elementos a su favor. Hace ya un buen número de años apareció un libro con las memorias de Franz von Papen, que fue uno de los personajes importantes en el entorno del nacionalsocialismo alemán. Franz von Papen, a lo largo del texto, va haciendo una fascinante explicación de cómo se fueron gestando en Alemania transformaciones que le llevaron de ser una monarquía a una dictadura en manos de Adolfo Hitler. El hombre que hizo el proyecto para que esto sucediera es sin duda la figura del gran dictador Benito Mussolini,
que fue en 1924 el primero que estableció una fórmula de gobierno autoritario en sustitución de los partidos democráticos. Franz von Papen, en este interesante texto, dice: el escenario parecía totalmente adverso a la idea de una dictadura. Estaban los partidos participaban en las elecciones, tenían presencia, había votos. Dice, pero lo que no se percibió, lo que los políticos no entendieron o no entendimos, dice él, en ese momento fue que la propuesta del partido nazi como del partido comunista, ambos en el Reichstag con un buen número de diputados, no era una apuesta por la democracia. Un poco lo que dice Mario Vargas Llosa en su texto. Si la gente va a votar, la gente deposita su boleta en las urnas en favor de partidos cuyo propósito principal es la destrucción de la democracia. Esto era lo que llevaba, dice von Papen, a la situación de crisis que se magnificó en aquella época. La dirección política de Alemania y la dirección económica estaba en manos del partido del Zentrum, es decir, era el partido católico, el partido que gobernaba en Alemania en el momento de la crisis. Y el canciller del partido católico pidió a los ingleses y a los franceses que aliviaran el pago de la deuda por la guerra, porque era lo que estaba generando en Alemania esta terrible depresión en la que se vivía, y sobre todo estaba generando la inmovilidad de la economía que en un país que había vivido y sufrido los males de la Primera Guerra Mundial, pues le hacía un daño terrible el encontrarse en estas condiciones. Von Papen dice que en la reunión habida en Ginebra, Suiza, Inglaterra estaba dispuesta a tenderle la mano a Alemania, pero Francia se negó de manera rotunda. Con esto, el escenario internacional, que pudo haber sido una puerta de salida para la tremenda crisis inflacionaria que se vivía en Alemania, pues quedó cerrada y el problema siguió agudizándose. A partir de este momento, dice von Papen, los dos partidos antidemocráticos que estaban presentes en Alemania, el partido nazi y el partido comunista, comenzaron a definir, comenzaron a resolver la problemática del país en las calles. Y entonces a las personas ya no les interesaba la votación, a las personas lo que les interesaba era ver quién ganaba las peleas callejeras. Quien haya leído el libro de Mi lucha de Adolfo Hitler sabe que en la primera parte del texto, antes de que se meta Adolfo Hitler a plantear sus tesis geopolíticas, que como se sabe hoy las escribió Karl Haushofer, aunque las firma Adolfo Hitler. Por eso el libro de Mi lucha tiene este contraste tan grande de forma literaria. Si uno está leyendo la primera parte es más ágil, es un poco más, digamos, animada en su presentación. Y de repente entra al terreno de la geopolítica y se vuelve un lenguaje denso, una lectura más complicada,
pero al mismo tiempo con mucho mayor profundidad y con una percepción y proyección hacia el futuro que los que no leyeron esta segunda parte pues se perdieron de uno de los aspectos más importantes. El planteamiento que Hitler hace en esta primera parte pues es: nos habíamos fijado como objetivo vencer a los comunistas en la calle y los vencimos. Y trae ahí varias anécdotas cuando llegaba a las poblaciones en donde la banda del partido nazi tenía las trompetas abolladas porque con ellas le habían roto la cabeza a los comunistas. Todos estaban con los uniformes lastimados porque la pelea había sido muy en serio, pero al final habían ganado. Este momento en el que el partido nazi percibe que el Reichstag está perdido porque las votaciones favorecen al fuerte, no al que tiene la razón, le hace concebir a Hitler esta visión de autoritarismo que le puede llevar, como había llevado a Mussolini, a tener el dominio completo de la situación política en Alemania. Pero si nosotros leemos a Jean Valjean en su libro La noche quedó atrás, Jean Valjean nos da la perspectiva de los comunistas. Y los comunistas tienen exactamente la misma percepción que Hitler. El triunfo no está en las boletas electorales, el triunfo no está en las urnas, el triunfo está en la calle. Hitler entra a un cotejo electoral en el que sale mal parado, aparentemente delante de los ojos de la sociedad democrática. El nazismo había recibido el más fuerte golpe desde su aparición como fuerza electoral en Alemania. Sin embargo, en la percepción de el Club de los Varones, que era una sociedad de personajes involucrados en la industria, personajes involucrados en la banca, en la política, en el ejército, encabezado por el propio presidente de Alemania, que veía con mucho interés lo que estaba sucediendo, pero que no quería a Hitler. Él estaba en contra de que Hitler tuviera autoridad. Cuando la pelea callejera se decide a favor de los nazis, la mayoría, dice von Papen, del Club de Varones votó a favor de Hitler, y entonces Hindenburg finalmente decidió poner su firma en el nombramiento de canciller de Hitler. Hitler no llega al poder porque la sociedad alemana estuviera totalmente a su favor, sino porque había ganado la pelea en la calle. Hoy lo estamos viendo en España. Los problemas políticos ya no se pretenden resolver por vía de las elecciones, pretenden resolverse por vía de las confrontaciones, por vía de los choques entre los grupos, y en esta lid no cabe duda que los que están mejor preparados pues son los grupos de la ultraderecha y de la ultraizquierda. En un video que me hicieron favor de obsequiarme sobre la situación de Europa en este momento en relación a estas dos posturas, la ultraizquierda y la ultraderecha, los personajes que elaboran este material sostienen que ni la ultraizquierda ni la ultraderecha están orientados y guiados por un programa de ideas políticas, es decir, no son seguidores de Adolfo Hitler o seguidores de
alguno de los teóricos nuevos del neonazismo. No, eso no cuenta. Son los que son el grupo político que está planteando la ruptura con la unidad europea, la desaparición del acuerdo del euro y la incorporación en las leyes de los países, de las naciones, de la prohibición a los inmigrantes bajo penas muy severas y sobre todo estableciendo como medida principal frente a la inmigración la deportación. En esto están de acuerdo los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda de Inglaterra, de Francia, de Finlandia, de Hungría, de Grecia, que son los que en este momento tienen mucho mayor presencia en los escenarios que lo que tenían los grupos de orden democrático en los mismos territorios. Un ejemplo inquietante es Polonia. Polonia ha vivido el desencanto de la democracia a partir de la caída del bloque comunista. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el año 2014 en Polonia? Que los puestos más importantes en el área de la inversión económica lo tienen los antiguos funcionarios del Partido Comunista polaco. Los puestos más importantes en la policía, en los aparatos de inteligencia, lo tienen los comunistas en Polonia. Los puestos más importantes de representación para la sociedad lo manejan los comunistas, que desde luego ya no se presentan como Partido Comunista. El Partido Comunista, de hecho, intentó resurgir en Polonia y se cayó de manera estrepitosa. Lo que pasa ahora es que se forman partidos con una nomenclatura que no dice nada en sus siglas, pero que tienen un financiamiento y tienen una proyección que les está dada por estas alianzas que hacen los grupos comunistas, porque los comunistas que están en los aparatos policíacos, los que están metidos en el crimen organizado, los que están metidos en los partidos políticos, los que están metidos en la banca, los que están metidos en la industria, porque todos son de la misma línea, se ponen de acuerdo para alcanzar éxitos que se reflejan sobre todo en fortalecimiento de los recursos económicos para estas entidades. La influencia de Wałęsa y compañía ha prácticamente desaparecido. Son como datos muy remotos y muy lejanos. Y bueno, tendríamos que acordarnos que estaríamos hablando de fines del siglo XX, cuando Wałęsa era el héroe de esta sociedad. Hoy la figura de Wałęsa está desplazada y son las figuras de el viejo partido político manejado por Jaruzelski los que hoy están en esta posición. Curiosamente, los militares de la línea comunista también se están incorporando al ejército polaco, y esto está provocando en ciertos grupos de la población una especie de fobia contra los comunistas, que en los últimos meses me estaba platicando una persona el día de ayer que acaba de regresar de Polonia. Me decía, hay una verdadera cacería de los personajes que se llegan a identificar como antiguos militantes del Partido Comunista,
y sobre todo los que pertenecían al apparatchik, es decir, a los grupos que se encargaban de las cuestiones de seguridad. Decía, la población en Polonia se está polarizando por el pasado, no se está polarizando por cosas que ocurren hoy y con una mentalidad de resolverlo de hoy, sino los unos por una razón y otros por otra tratan de cobrar su revancha en un escenario en donde Polonia está tremendamente deteriorada. ¿Pero qué está pasando en Rusia? Pues en Rusia está pasando algo muy parecido. El área económica, el área política, el área de los servicios de inteligencia y el área militar, una vez más están rescatados por los partidarios de Putin, de Vladimir Putin, y todos ellos son antiguos militantes del partido. No los está aglutinando el partido, no se están reuniendo porque sean comunistas. De hecho, muchos de ellos ni remotamente lo son, particularmente los que se mueven en el área económica, son personas que tienen recursos económicos, pero en serio, para poder invertir y poder hacer muchas maniobras en el campo de la política. Lo que los une es la capacidad directiva de Vladimir Putin. Vladimir Putin comienza a presentarse en Europa como el equivalente de Hitler. Lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, lo que está pasando en Tayikistán, Kazajstán, Chechnya, etcétera, no es otra cosa que la maniobra que en su momento Hitler intentó y logró de reclamar los territorios de los Sudetes, de reclamar los territorios de Alsacia y Lorena, de reclamar los territorios ocupados del Rin, es decir, reclamaciones en las que la sociedad en términos generales estaba de acuerdo con Alemania y decían, pues ¿cómo le pretenden que Alemania se haga cargo de pagar los costos de la Primera Guerra Mundial si se le tiene secuestrada su industria pesada, su industria del acero en la zona del Rin por parte de los franceses? Tiene razón Hitler al decirles que se vayan, porque cuando se vayan, Alemania volverá a producir las maquinarias que son su gran producto para la exportación y entonces todos estaremos más contentos. Nadie veía los alcances de las maniobras militares y de las maniobras geoestratégicas que Hitler manejaba, como hoy muchísimas personas no perciben la importancia geopolítica que tiene la base aeronaval que tiene operando Vladimir Putin en el territorio de Siria. Muy poca gente percibe la importancia que tiene la botadura del enorme, gigantesco portaaviones que China acaba de estrenar y que, entre otras cosas, declaró que lo va a movilizar al Mediterráneo. Y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿qué le queda chico el Pacífico? Porque el Mediterráneo es un mar que políticamente, geopolíticamente, parecería lejano a China. Y sin embargo, los acuerdos Putin y el nuevo gobierno de China empatan en decir, estamos con la intención de hacer a un lado a los Estados Unidos en las cuestiones de la política del Medio Oriente. Y curiosamente, Netanyahu está en este momento organizando una maniobra política para decirle a los Estados Unidos, al presidente Barack Obama, no me interesa tu programa de la hoja de ruta, yo no quiero resolver el problema como tú me lo estás planteando, yo tengo mis propios medios y no voy a
aceptar que Estados Unidos me presione. Estados Unidos está siendo desplazado del puesto de el país conductor del escenario de la posguerra, de la Guerra Fría. Lo que todos nos imaginábamos allá hace muchos años, en medio de los conflictos de la Guerra Fría, que si esta la ganaban los norteamericanos, Estados Unidos aparecería como la enorme, gigantesca, gran potencia mundial. Esto no se ha dado al día de hoy. Al revés, pareciera que Estados Unidos ha bajado mucho en su presencia internacional y son China, la nueva Rusia, los que comienzan a disputarse estos liderazgos. Mario Vargas Llosa dice: esto es la decadencia de Occidente. Lo que estamos viendo es cómo se derrumban las columnas de lo que por años nosotros consideramos eran los baluartes de la cultura occidental. Hoy todo esto se viene abajo y el mundo tendrá que dar una serie de vueltas antes de encontrar qué potencia o qué potencias se alinearán en los próximos años como los líderes del escenario del desarrollo internacional. Dejamos el tema de lo internacional y entrando al tema de la política de nuestro país, me parece interesante que el presidente Peña Nieto haya hecho una visita al Papa Francisco, que en esta visita al Papa Francisco el presidente le haya obsequiado al Papa una imagen de la Virgen de Guadalupe. Dados los estándares de la política mexicana durante muchísimo tiempo, esto hace algunos años hubiera parecido imposible ni siquiera de pensarse. El que el presidente de México se relacionara con la autoridad suprema de la Iglesia en buenos términos, con una actitud más que conciliadora. Es más, al salir de la reunión, el presidente Peña Nieto anuncia que invitó al Papa a venir a México y que al parecer habría un principio de acuerdo para que el Papa visitara México en el año 2015. Esto es inusitado porque normalmente, por lo menos hasta José López Portillo, si nosotros nos acordamos bien, hasta José López Portillo, la presencia del Papa en nuestro país era como la presencia del Dalai Lama, es decir, la presencia de un líder religioso. No había una recepción de jefe de Estado, sino la recepción de un personaje importante dentro del mundo religioso. Seguramente todos recuerdan la frase de José López Portillo después de que llega el Papa y el Papa besa la tierra de América y se dirige a López Portillo. López Portillo habla con él brevemente y luego le dice: y ahora lo dejo con su feligresía. Y López Portillo dice: con permiso. Y aunque después se supo, porque todo se sabe, que el Papa había oficiado una misa en Los Pinos a petición de la mamá de López Portillo, el presidente formalmente no invitó al Papa a Los Pinos. Fue como una especie de invitación por abajo de la mesa. Bueno, tan serio fue la repercusión de esto que Reyes Heroles presentó una protesta y después presentó su renuncia por no estar de acuerdo con que el Papa hubiera venido a México.
Y no estamos hablando de hace siglos, estamos hablando de cosas que a nosotros nos tocó vivir. Y de entonces para acá, la administración de Carlos Salinas de Gortari fue la que hace 22 años puso las condiciones para que se reanudaran las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Todavía la familia revolucionaria jugó sus cartas porque el primer embajador, Olivares Santana, era una de las figuras representativas de la masonería en este país, y su nombramiento como embajador en el Vaticano, pues sin duda era visto como un nombramiento poco extraño. Sin embargo, ya desde ahí se comenzaron a ver cosas especiales, porque Olivares Santana, la única gestión que había hecho en el Vaticano a nombre del gobierno mexicano era la petición al Papa de que le diera la primera comunión a sus nietos. No parece una encomienda muy propia de un país, pero fue, digamos, el único acercamiento que Olivares Santana tuvo. De hecho, los embajadores mexicanos en el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, pues eran vistos como personajes un poco raros, porque nunca participaban de nada de lo que organizaba la comunidad diplomática en el Vaticano, estaban muy aislados, en realidad no sabían cómo comportarse, en realidad tenían una serie de dudas y de incertidumbres. Fue hasta la llegada de Luis Felipe Bravo como embajador de México en la Santa Sede que las cosas se distendieron, que se estableció una relación totalmente normal, y en el ínterin en México comenzaron a ocurrir cambios significativos, y cuando el Papa Juan Pablo II en sus diferentes visitas estuvo presente en nuestro país, pues el Papa pudo ver los cambios que se estaban produciendo, porque ahora sí se le recibían al Papa con honores de jefe de Estado, sí había una atención especial de los gobernantes, aunque los gobernantes no fueran creyentes, por lo menos no se declararan creyentes, el caso de Carlos Salinas, el caso de Ernesto Zedillo, que sin embargo trataron al Papa de manera comedida y sin problemas. Pero la postura de Peña Nieto a mí me parece que está marcando uno de los momentos históricos en esta relación, que apenas en los años 30, 40 del siglo XX llegó a la ruptura, llegó al desconocimiento de la autoridad del Papa en nuestro país, expulsándose al delegado apostólico cuando menos en 2 ocasiones, y estableciendo el gobierno mexicano en los años 30 la condición para tener a un delegado apostólico, no a un nuncio, a un delegado apostólico, le pusieron la condición de que fuera mexicano. Si no era mexicano no lo querían, lo que manifestaba esta visión aprensiva que tienen los grupos liberales desde el siglo XIX, en el sentido de que la Iglesia Universal tiene como propósito adueñarse del país, y la de imponer en el territorio un gobierno confesional con el que obligarían a la sociedad, al estilo de Francisco Franco, a adoptar una rígida estructura religiosa.
Esto en nuestro país, aunque algunos sé que lo piensan, en la realidad no tiene en primer lugar posibilidades reales de asentarse. En segundo, la propia Iglesia lo ha desautorizado. Tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI explícitamente señalaron que un Estado confesional, decía Juan Pablo II, no es posible, pero además no es deseable. En primer lugar, porque las condiciones para el establecimiento de un régimen de estas características, pues hoy ya no se dan porque vivimos en una sociedad plural. Y en segundo lugar, porque la estructura misma de la comunidad internacional hace que los estados confesionales no tengan una cabida dentro de un sistema en el cual el argumento o el valor político más importante es el de la libertad. La Iglesia, que peleó por el tema de la libertad durante muchísimo tiempo y exigió que se respetara la libertad de conciencia de las personas que eran creyentes, pues evidentemente tiene que aceptar lo que defendió, es decir, aceptar que también la gente que no piensa y no es creyente, no piensa como creyente y no es creyente, pues esa gente tiene derecho a esta situación y no se le puede imponer otra visión de las cosas, porque entonces se rompería totalmente la defensa de esta libertad. La Iglesia, que defendió la libertad de educación, pues se tiene que abrir a aceptar la existencia de una educación laica, porque hay sectores de la sociedad que prefieren que sus hijos tengan una educación laica, y esto tiene que ser respetado. Al final, el argumento que la Iglesia ha manejado siempre es que los padres de familia son los que tienen el derecho de decir si quieren para sus hijos una educación laica o una educación con valores religiosos. Esto es sin duda uno de los temas que durante mucho tiempo en este país fue un tema tabú. Nadie se atrevía a hablar de él porque, aunque existían los colegios dirigidos por religiosos y religiosas, la hipocresía con la que se manejaban estas realidades hacía que los inspectores de educación, cuando llegaban a los colegios, las religiosas, y eso me tocó verlo a mí, las religiosas se metían en un cuarto y se ponían unos trapos que por ahí tenían, que las hacían ver verdaderamente mal, para aparecer como personas laicas frente a la Secretaría de Educación. Estos elementos, todo esto es lo que ha venido desapareciendo, lo que se ha venido abajo. Y la invitación que el presidente Peña Nieto le hace a su Santidad Francisco, pues no cabe duda que refleja estos cambios que se están dando en nuestro país, y a mí me parece que son cambios para bien, porque en la medida en que todos aprendamos a respetar la libertad del de junto, en que entendamos muy bien que cuando hablamos de libertad, la libertad es para todos o no es libertad. Cuando nosotros terminemos de entender que si pedimos la libertad de cátedra es porque queremos la libertad en la cátedra, en la universidad, que si pedimos la libertad en los reclamos, por ejemplo, sobre el tema del aborto, es porque hay elementos de libertad que están puestos en juego allí, y por eso resulta tan importante un diálogo
con las personas que manejan estos criterios, en lugar de prohibiciones y castigos. La sociedad funciona mucho mejor en la medida en la que sus integrantes dirimen sus diferencias a través del diálogo. El diálogo es, cuando se practica con honestidad, el mejor camino para encontrar una fórmula de entendimiento. Hay cosas que no son negociables, hay cosas que no importa cuántas horas le hablan a uno, por lo menos a mí me sucede, yo no cambio mis convicciones ni cambio algunas de las percepciones que tengo del entorno en el que vivo, pero esto lo puedo compaginar con un diálogo con alguien que piense de manera diferente, y es posible que yo tenga que acceder a ciertas cosas que él me diga, de la misma manera que él va a tener que acceder a ciertas cosas que yo digo, porque cuando el diálogo funciona, pues el diálogo acaba por hacernos entender al otro, y cuando uno entiende al otro, uno tiene más posibilidades de colaborar, tiene más posibilidades de construir. Y al final de cuentas, la política solo se hace construyendo. En el doctorado honoris causa que dábamos ayer al nuncio apostólico, Monseñor Christophe Pierre, él decía en su ponencia una frase que a mí me gustó mucho. Dice: el cristianismo no es dialéctico, el cristianismo es afirmativo, porque hay personas que piensan que la postura del cristiano es la postura del que se confronta, del que descalifica, del que señala, del que denuncia, y esto pues es una manera de hacer el cristianismo o de ser cristiano, pero con muy poco sentido de la caridad. Y decía en la ponencia Monseñor Pierre, la caridad es un elemento fundamental que debe acompañar nuestros actos, porque aún la justicia sin la caridad, dice el Evangelio, se deteriora. Lo que quiere decir que todas las acciones del hombre deben estar manejadas por la caridad, que es, digamos, el requisito para que los cristianos podamos en los diálogos y en las disertaciones pues tener un acercamiento con otras personas sin perder nuestra identidad, pero sí proponiendo elementos de acuerdo que solo se dan cuando entendemos que las cosas que dice la otra persona que no nos coinciden, las tenemos que ver con la caridad del que se da cuenta de que vive en una sociedad plural, diversa, abierta, en la que la única manera de tener un acercamiento con el entorno pues es reconociendo que todos tenemos derecho a la libertad. El escenario político en nuestro país está presentando algunos elementos importantes, algunas situaciones importantes, particularmente en el campo de la izquierda. La izquierda mexicana, que hasta hace unos meses parecía una de las fuerzas con grandes posibilidades de incursionar en las elecciones intermedias primero y luego en la elección a la presidencia dentro de 3 años, esta situación se ha venido deteriorando en los últimos días de manera considerable. En primer lugar, el
personaje más notable de la izquierda, por lo menos el que tiene un reconocimiento mayor en la izquierda de nuestro país, es sin duda Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas. Y Cuauhtémoc estuvo en el Teatro de la Ciudad haciendo un discurso que fue con motivo del 25 aniversario del Partido de la Revolución Democrática, los 25 años de fundación. Y en este discurso, un discurso tan importante que el partido decidió incorporarlo textualmente en un desplegado, dice Cuauhtémoc Cárdenas: los principales problemas de nuestro partido son políticos, no estatutarios. Tengamos el arrojo y el desprendimiento de darles soluciones políticas. De acuerdo en torno a cualquiera de los tres compañeros que han manifestado su aspiración para presidir el PRD, o en torno a cualquier otro compañero, podría, desde mi punto de vista, superar el riesgo de fractura. De no llegarse a esta solución, dado que se va a elegir a los integrantes del nuevo Consejo Nacional, que a su vez va a elegir el presidente y secretario general para el próximo trienio, plantearía con todo respeto que los compañeros y grupos que están participando y tienen de ahora en adelante que participar con más intensidad en la campaña para elegir consejeros, que lo hagan con la bandera de no a la fractura, que ese sea su lema de unidad y objetivo, no los nombres de quienes pretendan llevar a la presidencia y a la secretaría, que no hacen falta para la elección entre los consejeros. Que lo que se consiga sea lo que llame a la unificación para formar la nueva mayoría. Vayamos con este propósito y lleguemos como mayoría al 21 de septiembre a la elección del presidente y del secretario. Esta, desde luego, solo es bandera y consigna temporal. De aquí a la elección, el PRD debe en todo momento seguir siendo el principal impulsor de las reivindicaciones nacionales y populares. Tenemos al frente, coincidente con la campaña electoral interna, la demanda porque se lleve a cabo la consulta ciudadana para revertir las reformas de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética. Este debe ser el tema prioritario de nuestra lucha de aquí al 15 de septiembre, reunir el mayor número posible de firmas de apoyo que para la consulta se realice coincidentemente con la elección federal del 2015 y después de esto estar llamando al voto que habrá de depositarse el primer domingo de junio para poder echar abajo esas contrarreformas, punto central de nuestro programa electoral del año 2015. Cuauhtémoc está diciendo: tenemos posibilidades de hacer muchas cosas, tenemos posibilidades de afectar los acuerdos que han manejado entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Podemos echar atrás la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, pero hay un riesgo, dice Cuauhtémoc, y ese riesgo es la fractura. Apenas acababa de decir esto Cuauhtémoc cuando Andrés Manuel López Obrador anuncia: no solo me deslindo, me salgo del PRD y lo repudio. Y al día siguiente, cuando alguno de los perredistas trata de decirle que reflexione,
le contesta: nunca volveré al PRD porque son los alcahuetes del sistema. Y con esas lindezas, sin duda, la situación entre los perredistas y los seguidores de Morena se ha deteriorado de manera significativa. El día de ayer aparecía una nota donde el perredista Silvano Aureoles hizo un llamado a la cordura, a la paz, a sumar esfuerzos por encima de las diferencias, y le pidió a los integrantes del PRD que no le tomen en serio sus declaraciones a Andrés Manuel López Obrador, sino que impulsen un diálogo entre los grupos de la izquierda, porque entre todos pueden alcanzar una buena relación y una suma de fuerzas para finalmente echar abajo las reformas a los artículos. El asunto, a pesar de estas exhortaciones, se va radicalizando cada vez más, se van tensando las opiniones, y para colmo, el día de ayer se conmemora el famoso asalto de los halcones a una marcha de la izquierda que fue en el año de 1969, y entonces la izquierda más radical vuelve otra vez a la violencia, vuelve otra vez a la confrontación, y los grupos más extremistas vuelven a aparecer ligados a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que el día de ayer saca un desplegado en el que anuncia que van a participar en marchas en la calle y tienen derecho a demostrar sus desacuerdos con la sociedad. Y ya sabemos que este grupo supone que el derecho a expresar los desacuerdos es romper vidrios, incendiar camiones. Eso es mostrar la libertad que tienen de expresión. Pues el escenario de la izquierda se deteriora, se tensiona, la situación política en el país ha entrado en una etapa de un cierto estancamiento, y la sociedad comienza a preguntarse por quién va a votar el año próximo, porque yo lo escuchaba el día de ayer en una de las personas con las que estuve platicando, que me decía: es que moralmente no hay por quién votar, entonces lo mejor es dejar de participar. Y yo le decía: si tú dejas de participar, lo que garantizas es que las personas que están en la política para hacerse ricos y para estafar a la sociedad son las que van a triunfar, y yo no veo en eso que haya una posición de solución a los problemas. Pues si les parece, dejaremos nuestro análisis hasta aquí y continuaremos con el mismo la semana próxima.